Hola queridos, aquí Juan Celedón del The Rose Method Chile y hoy día vamos a hablar de yoga. Yoga es una filosofía que nosotros enseñamos en el método de Rose y que está totalmente bastardizada en Occidente. Manipulada, comercializada, y hoy te quiero hablar de algunos mitos que existen con respecto al yoga que no son reales, obviamente, son mitos. Y te voy a hablar de qué es el verdadero yoga, ¿ya? Y esto es ir en contra absolutamente de todos, o prácticamente el 90% del yoga que existe, al menos en Occidente, porque realmente es una filosofía que se ha desvirtuado completamente. Entonces, algunas de las verdades sobre el yoga y su mito contrario, ¿no? Primero, la palabra yoga significa unión, ¿ya? Y es la unión de la persona, ¿cierto? Tu ser individual, ¿cierto? Con el ser absoluto, ¿ya? O sea, es una expansión de conciencia. Tu conciencia restricta, ¿cierto? Se expande y por lo tanto se identifica con la conciencia absoluta. Eso es yoga. Por lo tanto, yoga no tiene absolutamente nada que ver con fitness, ¿ya? Eso es algo que ocurre mucho en Occidente. Hay toda una corriente de yoga fitness en Occidente. Y te voy a explicar de dónde viene. Esto no lo sabe tu instructor de yoga, así que pregúntale. Y viene de la siguiente historia, ¿cierto? A principios del siglo pasado existía un movimiento nacionalista en la India, muy nacionalista, que es contemporáneo a la época de Gandhi, la época de Aurobindo y muchos otros revolucionarios de la India. En ese momento estaban los indios bajo la dominación británica y en el yoga y en toda la cultura hindú se vio influenciada por esta cultura británica. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que la gimnasia británica comenzó a permear la práctica de yoga. Por lo tanto, se empezaron a incluir cosas que ahora nosotros asociamos con fitness. La gimnasia tiene que ver con fitness, no tiene que ver con filosofía, que es el yoga. Entonces se comenzó a incluir repetición, por ejemplo. Entonces absolutamente todo lo que sea repetición, por ejemplo, todo ese yoga que hace 100 saludes al sol, eso es completamente apócrifo y viene de la gimnasia británica. O sea, es completamente gringo, ¿ya? Es gringo. Repetición, ¿ya? Y todos esos movimientos que te hacen sudar, por ejemplo, en yoga uno no debería sudar. Quizás al principio, cuando uno comienza la práctica, si no está en forma, puede sudar un poco, ¿cierto? Hasta que el cuerpo se empieza a adaptar, pero en realidad en una práctica original, tradicional de yoga, no se debería sudar absolutamente nada. Tampoco se debería agitar la respiración y tampoco debería haber aumento de los latidos cardíacos. No debería ocurrir eso en una práctica de yoga. Porque el yoga, de nuevo, no tiene que ver con fitness, tiene que ver con filosofía. Es una filosofía que te ayuda a descubrir quién tú realmente eres. Ese es el objetivo del yoga. Como lo decía Patanjali en el siglo III a.C. Pregúntale a tu instructor por Patanjali. Decía, yoga es la supresión de la inestabilidad de la conciencia. Esa es la definición de yoga. Yoga es la supresión de la inestabilidad de la conciencia. Y mi maestro personal, profesor de Rose, dice que yoga es cualquier metodología estrictamente práctica que conduce al samadhi. Samadhi es el estado de hiperconciencia, o sea, esta unión de tu conciencia individual con una conciencia mayor. Y eso no tiene absolutamente también nada que ver con religión. Otro mito asqueroso. Primer mito, no tiene que ver con fitness. Segundo mito, no tiene que ver con religión. Nada que ver con religión. El yoga original, antiguo, que tiene más de 5.000 años. Otra cosa que no sabe tu instructor de yoga. Tiene más de 5.000 años el yoga. Entonces, no tiene nada que ver con religión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú ves ahí en la calle un instructor de yoga que usa un turbante y se viste de blanco, eso no tiene absolutamente nada que ver con yoga. Ese es de una religión que se llama sikhismo, ¿ya? Y hay un yoga que se llama Kundalini, mal pronunciado incluso, porque la pronuncia de la palabra es Kundalini, pero ellos se denominan Kundalini, que utilizan el yoga como una forma de difundir el sikhismo, que es una religión.
Entonces hacen que todos sus alumnos se pongan turbantes blancos, que es una cosa Sikh, usen ropas blancas de lino, de lana, de algodón, no sé qué será. También parte del sikhismo, pulseras de algún metal, ¿cierto? No me acuerdo cuál es, pero todo eso tiene que ver con el sikhismo, no tiene absolutamente nada que ver con yoga, porque yoga no se interesa por la ropa que tú uses, ni por la religión que tú tienes, porque es una filosofía de expansión de conciencia. No tiene absolutamente nada que ver con religión, ¿ya? Esas son personas que en su cabeza, ¿cierto?, empezaron a mezclar cosas y empezaron a adecuar las cosas a su propio interés para vender más, quizá, o qué sé yo. Bueno, la gente compra, así que les está funcionando. Entonces, primero, no tiene nada que ver con fitness, no tiene absolutamente nada que ver con religión y es filosofía. Filosofía, ¿ya? Ahora, tomando el tema del fitness, ¿ya?, no significa que no se trabaje el cuerpo de manera intensa, de manera poderosa, ¿cierto? No significa que uno no pueda definir el cuerpo, porque también el yoga tiene una alimentación específica. Entonces, no significa que no ocurra todo eso, ocurre, pero no es fitness, ¿ya? No hay que acelerar el ritmo cardíaco, no hay que sudar y no hay que repetir. Ahora, la alimentación. El yoga propone una alimentación vegetariana o lacto-vegetariana. La India es un país vegetariano. Si tu instructor de yoga no es vegetariano, sal corriendo. Yo ya he conocido historias de personas que van a una clase de yoga y el instructor los invita a fumarse un porro a la plaza después de la clase. No puede ser. Drogas y yoga no combinan. Hay otras metodologías, hay otras propuestas que sí usan drogas, por ejemplo, chamanismo, todo lo que tú queráis. No estoy criticando esas cosas. Pero la filosofía del yoga, propiamente tal, no tiene absolutamente nada que ver con el consumo de drogas. Y ahí va a llegar alguien y me va a decir, bueno, pero en la India hay ciertas sectas que comen carne, ¿cierto? Y que fuman marihuana, etc. Todo lo que tú quieras. Pero eso no es yoga. Tampoco es yoga en la India eso. ¿Está bien? Y cualquiera de esas cosas que son integradas a un yoga occidental o un yoga hindú, está ingresado por otras corrientes, ingresó en el yoga por otro tipo de factores, ¿cierto? Culturales, invasiones, ¿cierto? Imagínate, la India fue invadida por los británicos, por los mongoles, por los arios, ¿cierto? Por los chinos, por un montón de personas. Todos estaban invadiendo la India porque era un terreno muy, muy fértil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate una filosofía de 5.000 años, ¿cierto?, a la que le fueron agregando cosas a lo largo del tiempo, tantas cosas se fueron modificando, que ahora tenemos una cuestión que nadie sabe lo que es, ¿ya? Pero la definición es que yogas, cualquier metodología estrictamente práctica que te conduzca al samadhi. Si no te gusta de roce y prefieres la definición de Patanjali, que, a ver si algún instructor de yoga se atreve a llevarle la contra a Patanjali, porque ya deja de ser instructor de yoga prácticamente, es que yoga es la supresión de la inestabilidad de la conciencia. O sea, la conciencia, supresión, o sea, eliminar la inestabilidad de la conciencia. Eso es yoga. Si no te está llevando hacia allá, no es yoga, no sirve, ¿cierto? Entonces surge el yoga para la risa, el yoga para el perro, el yoga para la mujer embarazada en el tercer mes, ¿cierto? Y en el cuarto y en el quinto. Empiezan a inventarse un montón de cosas, ¿cierto? Porque claro, obviamente que la metodología del yoga original, auténtica, verdadera, toma al individuo, un individuo común y corriente, y lo lleva a un nivel de prácticamente superhumano, para desde ese lugar poder realmente parar su mente. Porque no es fácil parar la mente, es muy difícil. En un estado común, ¿cierto?, de ser humano, en que estamos en el celular todo el día, ¿cierto?, haciendo un montón de cosas, la mente está con un montón de dispersiones, con un montón de ruido. Entonces, el yoga lo que hace es preparar a la persona física, energéticamente, emocionalmente y mentalmente para realmente poder tener la fuerza necesaria para parar la mente. Una fuerza que se da sin fuerza, paradójicamente, porque no tiene que ver con controlar. Eso del control, de la fuerza, de la disciplina pesada, ¿cierto?, de ir en contra de lo que estamos sintiendo y las sensaciones, eso también está introducido en el yoga.
posteriormente, porque eso es una filosofía brahmacharya, patriarcal. Y el yoga en su origen era matriarcal, era sensorial. El yoga tiene que ser como ir a realizar un arte. Lo hacemos por el simple hecho del placer de hacerlo. Eso es el yoga, tiene que sentirse placentero y tenemos que sentir que estamos expandiendo nuestra conciencia y siendo cada vez más conscientes. Entonces, hay que parar con esos mitos idiotas que existen por ahí, ¿cierto? De pensar que este tipo de filosofías son para alimentar el ego, para verse más fitness, para hacer un detox y después estar ahí y hablar de manera suave, así, hablar namaste, otra estupidez, namaste. No es sánscrito, primero que nada, no es sánscrito, es hindú, ¿cierto? Que es posterior, ¿cierto? Entonces, no tiene que ver con el sánscrito. ¿Ya? En yoga se usa sánscrito porque es el origen, o sea, el idioma original del yoga. Namaste no es sánscrito, ¿ya? No es sánscrito, es la lengua de ahora que usan en India. Y namaste significa buen día. Significa buen día, buena tarde, buenas tardes, buenas noches. Es exactamente lo mismo, namaste es eso. ¿Y qué hacen en Occidente? La estupidez de la gente de Occidente. Llega y dice, no, que namaste significa el ser maravilloso que hay en mí, saluda al ser maravilloso que hay en ti. Que es la estupidez más grande. Entonces tú ves personas bien intencionadas, ¿cierto?, que fueron mal educadas y les enseñaron mal, pero que también tienen la responsabilidad de que no fueron a la fuente, porque resulta que no significa lo que significa. Entonces uno ve los hindúes, ¿cierto?, mirando para Occidente diciendo, pero es que estos idiotas están cagados de la cabeza. ¿Cómo toman algo, ¿cierto?, lo desvirtúan entero, lo empaquetan de una forma y lo venden, ¿ya? Es una estupidez. Entonces, toda esa gente del yoga, hoy sí, hoy día me sentí conmigo mismo, hice mi práctica y comienzan a babear un poquito, ¿cierto? Con los ojos medio desorbitados. Eso no es yoga, no es yoga, ¿ya? Entonces, ahora, si te gusta eso, está bien, anda y babea un poco, ¿cierto? Deja tus ojos medio desorbitados, todo lo que queráis, no hay ningún problema en eso. Pero eso no es yoga, no es filosofía, no es una filosofía que te va a llevar a un estado expandido de conciencia. Se habla de la iluminación, ¿ya? Y la iluminación es precisamente ese estado de expansión de conciencia. Y si uno está babeando con los ojos desorbitados, ¿cierto?, con un turbante en la cabeza, vestido de blanco, ¿cierto?, hipeando ahí en la playa, fumándose un pito, no va a pasar nada. ¿Tú crees que te va a iluminar por hacer eso? Lo único que estás haciendo es estar escapando de la realidad. Eso es lo único que estás haciendo. Y no hay problema. Yo sé que a veces la realidad es dura y puede ser necesario un periodo de escape, ¿ya? Pero eso no es yoga, ¿cierto? Y lo único que hace eso es alimentar un ego, lo que se llama el ego espiritual, ¿cierto? Que también es espiritual, es otra palabra que se manosea asquerosamente, ni siquiera la gente no sabe lo que significa. Pero ese ego de sí, es que yo soy tan evolucionado y estoy siempre en paz, pero por detrás, ¿cierto?, no están peleados con la mamá, con el papá, con los hermanos, ¿cierto? No tienen dirección en la vida y están enteros cagados. El yoga es una filosofía práctica que puede llevar a cualquier persona, independiente de la religión, porque el yoga no tiene que ver con religión, ¿ya? Es una práctica, ¿ya? Simplemente una práctica que tiene un potencial tremendo, de llevar a un ser humano normal a un estado de ser prácticamente un superhumano y de ese ser superhumano llevarlo a este estado expandido de conciencia. Pero no tiene que ver ni con represiones, ni con religiones, ni con modas extrañas, ¿cierto? Tampoco es necesario ir a esconderte en una montaña, ¿ya? Otra cosa ridícula, ¿cierto? Tengo que irme a una montaña. Si te gustan las montañas, anda a las montañas, no hay problema, ¿ya? Pero no tiene nada que ver, ¿cierto?, una cosa con la otra. O sea, tú puedes aquí, ahora, ¿cierto?, empezar una práctica seria de filosofía práctica que te va a conducir a un estado expandido de conciencia, que te va a ayudar a mejorar tus relaciones humanas, que te va a ayudar a mejorar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, ¿cierto?, a enfrentar los miedos, porque no se trata de escapar, y ser una persona normal integrada en la sociedad, ¿ya? Si quieres estar integrado en la sociedad, y si no quieres también, puedes hacerlo desde fuera, da lo mismo. Pero no hay que mezclar cosas, ¿cierto?
Porque esa es la gran trampa del ego, ¿cierto? La trampa del ego te dice, bueno, tienes un camino, ¿cierto? Un camino despejado, derechito, para conseguir todo lo que tú quieres. ¿Pero qué le vamos a agregar? No, pero es que tengo que usar un turbante en la cabeza. No, pero es que tengo que, para sentirme integrado, tengo que hablar con una voz suave, ¿cierto? Empezar a hablar así, porque yo soy tan espiritual. Y empezamos a agregar cosas estúpidas que no nos sirven. Y todo lo contrario, son obstáculos, ¿cierto? Van a poner trabas en nuestro camino de autoconocimiento y desarrollo personal. Entonces, no caigas en la trampa, conoce los mitos y las estupideces que hay en torno a estas cosas. Y si vas a estudiar esto, estudialo bien, ¿cierto? Porque te va a servir mucho. Yo lo enseño, ¿ya? A mí me ha servido mucho y a todos mis alumnos les ha servido mucho. Entonces, entendiendo y conociendo bien esta filosofía, vas a obtener muchas cosas positivas, ¿cierto? Muchísimas. Pero si te vas por el lado de la basura, ¿cierto? Como ya he visto ocurrir muchas veces, ¿cierto? Personas bien intencionadas que se encuentran con instructores mal intencionados o mal informados y terminan encontrando que es una basura de filosofía o una estupidez, ¿cierto? O una cosa medio loca. No tiene nada que ver con eso. Claro que para una persona poco consciente puede ser medio loco meterse a bucear el subconsciente, ¿cierto? Y empezar ahí a desarmar los miedos y los condicionamientos y los paradigmas y empezar a definir la vida que uno quiere tener y empezar a construirla, empezar a mejorar las relaciones, empezar a desarrollarse, dejar adicciones, por ejemplo, dejar drogas, matar animales, dejar de matar animales para comer, etc. Que es una cosa muy compasiva, ¿cierto? Que está muy conectada con esta filosofía. Ahora, ¿significa que tienes que hacerlo? No, no. Puedes hacer lo que tú quieras. La libertad es nuestro bien más preciado. Pero si quieres seguir un linaje de yoga serio, de verdad y eficiente, eficaz, que te va a llevar a la meta del yoga, es necesario incorporar esas cosas. Es necesario ser vegetariano al menos o lacto-vegetariano al menos y dejar las drogas. Porque no puede ser que una filosofía que está invitándote a expandir la conciencia comiences a reducir tu conciencia a través de la intoxicación que te generan las drogas. No tiene ni un sentido, ni un sentido. ¿Ya? Entonces, ahí te dejo este video con una información bien interesante, ¿ya? Espero que te haya gustado, ¿cierto? Y si no te gustó, también todo bien, pero esas son las verdades del yoga, las verdades, y son algunas pocas, ¿cierto? Si les gusta este video después hago otra, ¿ya? Pero no te dejes caer en esas mentiras ridículas del yoga. Si te interesa practicar yoga de verdad, ¿ya? No significa que va a ser serio y vamos a estar con cara de poto todo el rato, lo pasamos súper bien en el método de Rose, pero si te interesa practicar, estar en una comunidad de desarrollo personal que tiene contentamiento, que tiene disposición, que vamos a conquistar nuestras metas y al mismo tiempo buscar este estado expandido de conciencia, entra a www.therosmethod.cl y deja tus contactos ahí y nos ponemos en contacto contigo y empieza a practicar. Te mando un abrazo.